En esta edición de Noticias 13, Arzobispo de San Juan entroniza reliquia de Santa Josefina Vaquita. Gobernador tilda de inmoral al exalcalde de Guaynabo. La FED eleva nuevamente la tasa de interés. Autoridades encuentran sin vida autor de tiroteo en Colorado. Papa Francisco recuerda consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es jueves 23 de marzo del año 2023. Vamos a las noticias. Noticia del día. El arzobispo de San Juan conmemoró el aniversario de la abolición de la esclavitud con la entronización de la reliquia de Santa Josefina Vaquita, quien fue vendida como esclava durante su niñez. Veamos el informe. Desde este miércoles 22 de marzo del año 2023, en el aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, número 150, en la Catedral de San Juan se encuentra una reliquia de Santa Josefina Vaquita, mujer negra, esclava, quien nació en el año 1869 en Sudán, África, y raptada a sus 7 años, vendida en múltiples ocasiones donde sufrió las atrocidades de la esclavitud. En el año 1890 fue bautizada y el mismo día también recibió el sacramento de la confirmación y la Santa Comunión de parte del cardenal patriarca de Venecia, futuro Papa Pío X. Ingresó para la formación en la vida religiosa con las hermanas canosianas. El 17 de mayo de 1992, Vaquita fue declarada beata por el Papa San Juan Pablo II y se le concedió el 8 de febrero como día festivo. Es conocida como Hermana Universal, título que en la Iglesia solo había sido dado a San Francisco de Asís. Desde el año 2015, el Papa Francisco invitó a toda la humanidad a mirar a esta santa y pedir por su intercesión que termine la trata de personas y a la vez pedir por cada una de las víctimas de esta forma de esclavitud actual. El monseñor Roberto González Nieves explicó que desde el año 2000 reflexiona sobre la figura de Vaquita. En el año 2000, cuando la beatificación de Santa Vaquita por el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, pues me habló un sacerdote afro-puertorriqueño de la santa y de lo conmovido que él se sentía ante la beatificación, ¿verdad?, de una hija de África y él siendo afro-puertorriqueño, ¿no? Y desde aquel entonces, desde el año 2000, se me ha ido percolando, yo reflexionando sobre su figura y lo que ella significa para la población afro del mundo, pero de manera particular aquí en Puerto Rico, sobre todo por la tragedia que se vivió de la esclavitud. El arzobispo de San Juan reafirmó que la conmemoración de la abolición de la esclavitud dio paso a una imagen de la santa y una reliquia de primer grado que ahora estarán en la catedral. Y el Señor me ha permitido que después de su canonización y con motivo del aniversario que estamos celebrando, los 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, pues pensando, orando, pues sentí que se podía mandar a preparar una imagen de la santa para la catedral y una cosa tras otra pues se fue desarrollando el tema y logramos conseguir una reliquia de primer grado que es de un pedacito de hueso de la santa que se pudiera traer a la catedral. González Nieves aprovechó la oportunidad para pedir nuevamente perdón por el uso de esclavos en la construcción de la catedral en el Viejo San Juan. Yo comencé de arzobispo en el 99
Y me reuní varias veces con el doctor Arturo Dávila, un gran historiador de la Iglesia de Puerto Rico que lamentablemente murió hace varios años. Conversando con él sobre la catedral, él me habló de que algunos esclavos ayudaron a la construcción de la catedral. Y el Papa Juan Pablo, volviendo otra vez al tema de San Juan Pablo, él había pedido disculpas varias veces en algunas homilías por los errores, los pecados de la Iglesia en el pasado. Y uno de esos pecados había sido la esclavitud. Entonces yo pensé, pues también debo de pedir perdón aquí por el pecado de la participación de esclavos en la construcción. Aquí derramaron su sudor. Aquí se entiende que en la construcción algunos se cayeron, ¿no?, del techo, murieron. Y yo quise pues pedir perdón a nombre de la Iglesia. Al mismo tiempo reconoció que la herida de la esclavitud aún permanece en el corazón de los afropuertorriqueños, por lo que es necesario seguir ayudando a sanar y pedir perdón es primordial. La herida es muy profunda, la herida que queda el racismo en el corazón de los afropuertorriqueños y hace falta mucha sanación. Y también hace falta repetir esa petición de perdón, porque en nuestra cultura, nuestra vida social, la vida económica, la vida cultural, podemos ver todavía, ¿no?, los resultados del racismo. Previo a la misa de este miércoles hubo un acto cultural en conmemoración de la abolición de la esclavitud en la isla y afrodescendientes puertorriqueños participaron durante los cánticos y antes de la bendición del arzobispo metropolitano. Desde el Viejo San Juan, Luis Quiñones, Yadiel Pérez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Política. Tras el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, ser encontrado culpable de delitos de conspiración, soborno y extorsión mientras ocupaba un cargo público, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó este jueves al veredicto. Vamos con Pamela Hernández para que nos ponga al día. Pamela. Detalló los actos como inmorales y solicitó que caiga el peso de la ley a quienes también han participado en dichas conductas. El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, fue declarado culpable de corrupción en los 3 cargos por decisión unánime, luego de 4 horas de deliberación. Ante esto, el gobernador Pedro Pierluisi se rectificó en sus comentarios de que es ilegal e inmoral que cualquier funcionario público acuda a estas acciones. El jurado determinó que el exalcalde Ángel Pérez recibió aportaciones económicas a cambio de gestiones oficiales. Ese fue el veredicto. Y lo que voy a repetir, porque lo he dicho antes, es que es ilegal e inmoral que cualquier funcionario público, sea quien sea, en el cargo que sea, reciba una aportación económica de índole alguna a cambio de gestiones oficiales. Se ordenó al Departamento de Justicia recobrar el dinero y que se responda ante los actos debidamente. El Departamento de Justicia se va a ocupar de también recobrar los dineros malversados o mal habidos, porque no vamos a escatimar para que todo el que tenga que responder, responda. O sea, aquí si lo que se está viendo aquí es que no hay impunidad, sea quien sea, venga de donde venga, conozca quien conozca, a la primera que se detecte irregularidad, se va a investigar, se va a procesar y va a responder quien sea. En el juicio se vislumbró que otros políticos como Carmelo Ríos no han registrado donativos al Contralor. Aún así, Pierluisi pidió que se investigaran todos los que están implicados en el mismo acto. El Contralor Electoral tiene información de todos los donantes.
En el pasado a mí me consta que se ha abordado a donantes para verificar que realmente dieron el donativo. El Contralor Electoral también tiene información de las actividades llevadas a cabo y los donantes en cada actividad, y puede de igual manera indagar si así lo desea o lo entiende prudente. En el caso del alcalde de San Juan se habló de 2 actividades, ya lo he visto en los medios de comunicación reportados, pues ahí no hay impedimento para que el Contralor Electoral indague sobre esas actividades, quiénes fueron los donantes. Lo que vi que dijo el exdirector de la campaña del alcalde, es que la campaña no tiene conocimiento alguno de ilegalidad alguna, pero claro está, el Contralor Electoral puede verificar que ese sea el caso. Se le presentó al gobernador la posibilidad de enmendar la ley de donaciones retirándolas en su totalidad. Sin embargo, aclaró que la Constitución no lo permite. Hay aspectos constitucionales que impiden el que se establezca ese tipo de sistema y que prohíba la donación privada. O sea, la Constitución de Estados Unidos protege el derecho a la libre expresión y a la libre asociación, y ambos derechos conllevan el derecho de que tú hagas donativos a tus partidos o candidatos de preferencia. Puede propiciarse el financiamiento público. Ahora mismo, ¿cómo lo estamos haciendo en Puerto Rico? Hay un sistema de pareo. El gobierno aporta gran cantidad, por ejemplo, de los fondos que utilizan los candidatos a la gobernación, a cambio de que los donativos privados no excedan de una cantidad. Esa fue la forma en que se ha manejado esto en Puerto Rico. La alternativa que se vislumbra es aumentar el monto de donaciones por candidato. Por otro lado, presuntamente los primos de Pierluisi, Walter y Eduardo Pierluisi, estarán declarándose culpables durante unos días. Sin embargo, el gobernador aseguró que desconoce de este. Los primos de Pierluisi fueron sorprendidos por el FBI en su oficina bajo 3 órdenes de allanamiento para investigar documentación y celulares bajo sospecha de delitos de conspiración, soborno, lavado de dinero y declaración falsa. Yo no he hablado con ellos, o sea que no tengo conocimiento alguno, pero repito lo que dije anteriormente. Aquí nadie está exento de la ley, sea quien sea, no importa de dónde venga, de quién sea familiar, de quién sea amigo, de dónde trabaja, no importa. El que actúa mal, el que le falla al pueblo, la confianza al pueblo, que responda. Y no hay excepciones, no hay excepciones. Así que a mí me duele si el asunto tiene que ver con una persona a quien yo conozca o un familiar, pero nadie está al margen de la ley. En otros temas, el primer mandatario opinó sobre la reducción de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde espera que la jueza Taylor Swain tome decisiones favorables. El detalle lo veremos sobre la marcha, pero definitivamente que esa fue una decisión favorable para tanto la Junta de Supervisión como el gobierno, porque en eso estábamos unidos. Los bonistas querían tener un derecho preferente, querían que básicamente se le pagara primero a los bonistas y después que la autoridad cubriera el resto de sus gastos operacionales, y eso iba a conllevar definitivamente, iba a tener un impacto muy grande, y pudiera conllevar entonces definitivamente una alza tarifaria. Ahora hay que ver cómo la juez atiende el plan propuesto por la Junta. Eso se está litigando y tenemos que ver exactamente cuál va a ser la quita, la reducción en la deuda y el ahorro para la Autoridad de Energía Eléctrica, y de ahí partiremos. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Con un discurso centrado en las contradicciones del Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz Soto, ex candidata a la gobernación, ex alcaldesa de San Juan, ex legisladora del PPD, anunció este jueves que se desafiliará de la colectividad política. Además, Cruz Soto indicó que tomó el primer paso para auscultar la posibilidad de una candidatura para el 2024. Sometió crear un comité para analizar cuál puesto buscará, ya sea ser senadora por acumulación en la Asamblea Legislativa o como comisionada residente en Washington. El podio tenía colocado un cartel que leía la frase "El poder está en la calle", la cual también corresponde al título de su libro, en donde relató en el 2011 cómo se movió del ala conservadora del partido a su vertiente liberal. Gobierno. El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, el licenciado Irán Torres,
informó que dicha dependencia se encuentra orientando y aclarando dudas a los comercios sobre los procesos y reglamentos tras haber expedido durante el mes de febrero un total de 39 multas por diversas violaciones a sus reglamentos y leyes vigentes en la región de San Juan. En total, el DACO emitió $139,000 en multas administrativas. El negociado de manejo de emergencias y administración de desastres confirmó esta mañana que un problema con el software o sistema operativo del programa utilizado para la emisión de alertas de emergencia a teléfonos celulares impidió que llegara la alerta que correspondía al simulacro Caribe Wave 2023 que se realizó este jueves. El comisionado Nino Correa aseguró, sin embargo, que el resto de los componentes y plataformas, o sea, radio, televisión, cables, billboard, etcétera, tras la activación del sistema de alerta de emergencias funcionaron. La activación de alertas de teléfonos como parte del uso del EAS para el simulacro estaba previsto realizarse a las 10 de la mañana, que fue la hora coordinada para que la población participara de este ejercicio hipotético con respecto a la amenaza de un tsunami para la isla. Cambiando un poco de tema, el gobernador Pedro Pierluisi anunció en conjunto con el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, la rehabilitación de 294 unidades de vivienda multifamiliar. Regresamos con Pamela Hernández. Pamela. Sí, será en el mirador de las Casas Apartments en San Juan, subvencionado por fondos CDBG-DR. El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, anunciaron la inversión de sobre $66 millones con fondos de recuperación del Programa de Desarrollo y Revitalización Económica de Comunidades, CDBG-DR por sus siglas en inglés, para la rehabilitación sustancial del proyecto de 294 unidades de vivienda multifamiliar Mirador de las Casas Apartments en San Juan. Damos comienzo a la rehabilitación sustancial del Mirador Las Casas, que le dará un techo digno, renovado y moderno, con resiliencia de todas las amenidades a sus residentes, y algunos de los cuales están aquí, y me agrada mucho. Con una inversión total de $96 millones y una asignación de fondos CDBG-DR de casi $67 millones, administrada por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, el proyecto del Mirador Las Casas, cuyo comienzo celebramos hoy, se ajusta al plan estratégico del municipio de San Juan para proporcionar viviendas asequibles y eficientes a su población. La inversión de este proyecto también está unida al capital de los créditos contributivos de vivienda por ingresos bajos, que completan el financiamiento para comenzar la obra. Se han destinado $1.213 millones, de los cuales $1.204 ya están obligados. Las 294 unidades multifamiliares están centralizadas en áreas comerciales para el beneficio de los residentes. El proyecto consiste en la rehabilitación de 294 unidades multifamiliares de 2, 3 y 4 habitaciones en 21 edificios de 3 pisos, aquí en la avenida Eduardo Conde en Santurce. Una ubicación privilegiada a poca distancia de instalaciones médicas, farmacias, supermercados, transporte público y áreas recreativas de la ciudad. Además, del total de unidades, 16 serán totalmente accesibles para personas con dificultad de movilidad y 3 de ellas tendrán accesibilidad sensorial. Cabe destacar que dentro de las viviendas, 15 serán destinadas a personas con impedimentos y 3 para comunidades sordomudas. De igual manera, reconstruirán los alrededores y áreas recreativas. Las instalaciones adicionales que ya existen y que se rehabilitarán incluyen un centro de actividades, un centro de computación, un edificio de mantenimiento y una cancha de baloncesto bajo techo que será demolida y reconstruida. El proyecto también incluye la construcción de nuevas instalaciones, tales como gimnasio, un nuevo edificio para la oficina de administración del complejo y varias áreas verdes y recreativas. Todas las aceras y caminos serán demolidos y reconstruidos para cumplir con la accesibilidad total y la repavimentación de los 300 espacios de estacionamiento existentes. Mientras se realizan los trabajos de rehabilitación en las viviendas, las familias que residen en el proyecto serán reubicadas dentro del mismo, ya que cuentan con 36 unidades vacantes. El gobernador destacó que la rehabilitación del Mirador de las Casas tendrá estándar de construcción ecológica que incluirá sistemas fotovoltaicos en todos los edificios
servicios para suplir electricidad en áreas comunes, accesorios de bajo consumo de agua, abanicos de techo y electrodomésticos. Las unidades están destinadas a culminarse en un periodo de 24 meses o antes, todas para familias que sean dependientes de sección 8 o bajos ingresos, para un alquiler de $500 a $900. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13.